Saludos mis amados hermanos en esta hora. Nos da mucho gusto que usted pueda estar en este tiempo. Vamos a ver el capítulo 4 de la Escuela de Discipulado de Comunidad Cristiana Oasis, donde estaremos pues revisando el libro Victoria sobre la Oscuridad. Hoy trataremos acerca de lo viejo y de lo nuevo. Pero para ello le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a estar orando al Señor y vamos a pedirle que Él sea propicio y sea hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Gracias porque tu deseo es que podamos ser edificados. Ayúdanos, mi Dios, a poder comprender lo que dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Este capítulo 4 habla acerca de lo viejo, de algo viejo y de algo nuevo. Cuando nosotros vamos a alguna iglesia, ¿verdad? Y si le preguntamos a alguna de las personas de la congregación, ¿cuántos de ellos se creen pecadores? La mayoría de ellos levanta la mano, pero luego se hace la segunda pregunta, ¿cuántos de ellos creen ser santos? Muy pocos levantan la mano. ¿A qué se debe esto? A algunos nunca se les ha enseñado de otra forma. Otros piensan que sería una jactancia identificarse como santos. Muchos creen que pecador es lo más coherente con su condición actual. Pecan, por lo tanto son pecadores. Aun cuando les digas que al mismo tiempo son santos y pecadores, creerán lo último. Y probablemente no lo primero debido a su experiencia. Así que vamos a estar revisando esto, hermano, porque es neurálgico que usted entienda quién es en el reino. Ser santo y vivo y libre en Cristo Jesús no significa que usted va a tener madurez espiritual, ni va a ser impecable o no va a pecar. Pero esto da la base para la esperanza y el futuro crecimiento. A pesar de la provisión de Dios en Cristo para nosotros, todavía nos falta para ser perfectos, por ende somos santos pecadores. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ya desde allí comenzó la obra santificadora, de esa que hablamos la clase pasada, y el Señor está trabajando en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos creer qué es lo que dice Él de nosotros y vivamos de acuerdo con lo que dicen las Escrituras y no con lo que dicen nuestros sentimientos. Recuerden, no vivimos por sentimientos, sino por convicción. Pero mucha gente en la iglesia, lamentablemente, hablando de manera general, más se identifican como pecadores que como santos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos han aprendido, otros lo ven como jactancia, pero es totalmente erróneo a lo que la palabra nos está indicando. A pesar de la provisión de Dios en Cristo para nosotros, todavía nos falta mucho para ser perfectos. Somos santos pecadores. Nuestra posición en Cristo está establecida, pero nuestro comportamiento cotidiano suele estar marcado por el fracaso personal y la desobediencia que nos frustra e interrumpe nuestra armonía y nuestra relación con Dios. Pablo, hablando de esto, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 7, el versículo 19, dice de la siguiente manera, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Así que en nuestros propios esfuerzos para entender el fracaso que suele perturbar nuestro sentido de santidad, luchamos con palabras bíblicas tales como la carne, naturaleza, el viejo hombre. ¿Qué significan realmente estas expresiones? ¿Son distintas entre sí o son sinónimos referidos al mismo problema? La definición de estas expresiones no se hace más fácil cuando el equipo editorial de algunas versiones modernas, en lugar de carne, traducen como vieja naturaleza o como naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nosotros todos lidiamos con nuestra naturaleza pecaminosa y de allí parte muchas de las cosas que vamos a estar viendo durante este tiempo. En cuanto a la teología, podemos ver que los eruditos nunca se han puesto de acuerdo con respecto a esta palabra. Más sin embargo, necesitamos aprender a diferenciar por qué muchos creyentes suelen confundirse y procuran entender el lado pecaminoso de su santidad. Creo, dice el autor, que una captación bíblica más clara de esas palabras ayudará a comprender mejor lo que somos y preparará el camino para una mayor madurez espiritual. Ahora, nosotros tenemos una naturaleza que nos da problemas, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el 3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. No teníamos la presencia de Dios. En consecuencia, aprendimos a vivir en forma independiente de Dios. Esta independencia adquirida es una de las principales características de la carne. Como no teníamos presencia de Dios, vivíamos independientes de Él. Y una de las carnalidades o de las características de la carne es vivir independientemente de Dios. Se puede definir también entonces la carne como vivir separado de Dios, una vida dominada por el pecado o un impulso opuesto a Dios. La carne confía en sí misma en vez de depender de Dios. En Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, lo dice Proverbios 3. La carne, en cambio, confía en sí misma, depende de sí misma y no de Dios. Se centra en sí misma, en sus necesidades, en ser atendida y es egocéntrica, mientras que necesitamos aprender a ser cristocéntricos. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos da una radiografía de lo que es nuestro corazón y el Señor mismo lo dice. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón del ser humano es malo. ¿Quién no ha tenido arrebatos de ira? ¿Quién no ha tenido deseos de venganza? Todos en algún momento hemos tenido esos deseos. ¿Por qué? Porque están arraigados en nuestra carne. Vinimos a Cristo ya con un montón de patrones, los cuales aprendimos del mundo y que necesitamos desaprenderlos aquí, ahora, en este reino. Por ende, nuestra carne, que ha estado habituada a tomar sus propias decisiones, no consultando a Dios, está habituada a vivir independiente de Él y lo que necesitamos es poder sujetarla. Ahora, en cuanto a nuestra posición con respecto a la salvación, cambiaron varias cosas. Dentro de ellas, la primera cosa que cambió es que Dios nos trasladó
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto lo corrobora Colosenses capítulo 1, versículo 13, así. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Lo segundo, en cuanto a la posición de nuestra salvación, es que ha sido quebrado el dominio del pecado por medio de la carne. Cristo, en condición de hombre, venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y lo venció, como dice la palabra, en los días de su carne. ¿Por qué lo venció como hombre Jesucristo al enemigo? Porque si hubiera sido como Dios, hubiera sido injusto, pues Dios es creador y Satanás es un ser creado. Por ende, él tenía que tomar forma de hombre para vencerlo como hombre. Ahora, y poder dejarnos ese legado a todos nosotros. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen. Pablo iguala la idea de estar en la carne con estar en Adán. Lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, de la siguiente manera. Primera de Corintios 15:22 dice así. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida. Usted y yo hemos recibido vida. Los cristianos ya no están en la carne, pero dado características de la carne, permanecen en el creyente. Tiene una decisión de qué hacer. Ahora su carne ya no lo puede gobernar, pero usted es el que decide. Yo soy la que decide. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 23. Dice así, cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes, dice Pablo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, usted y yo decidimos, Dios ya venció a través de Cristo el pecado, pero usted y yo decidimos si vivimos conforme a mi carne, si vivo independiente de Dios, si vivo proveyendo para mi carne, si vivo haciendo lo que yo quiero, o ahora me sujeto al Señor. Así que necesitamos entender esto porque Dios ya venció a través de Cristo el pecado y tenemos ahora autoridad sobre él. Ahora, necesitamos entender que en cuanto a nuestra posición, se puede presentar de la siguiente manera. En Adán está el viejo hombre por descendencia. Ahora, por descendencia, nosotros en Cristo tenemos un nuevo hombre. Por naturaleza, lo que leíamos en Efesios 2, ¿verdad? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza, teníamos naturaleza pecaminosa. Pero ahora la naturaleza que recibimos somos partícipes de la naturaleza divina, lo dice 2 de Pedro 1:4, que somos participantes de su naturaleza divina. En la carne
en Romanos 8:8, nosotros vivíamos en la carne por nacimiento. ¿Por qué? Porque por la carne nosotros vivíamos así. Nacimos viviendo en nuestra carne. Romanos 8:8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar al Señor por nacimiento. En el espíritu, cuando usted nació a su carne, o sea, nació vivo, pero espiritualmente muerte, usted no podía agradar al Señor, ni yo tampoco. Pero ahora por el espíritu, en Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controladas por el espíritu si el espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a ellos. Ahora, en Adán vivíamos según la carne, por decisión. Ahora en Cristo vivimos según el espíritu o decidimos vivir según la carne. Eso depende de usted y de mí. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio el poder para vencer. Veamos esto. Hemos sido injertados. Si usted ve aquí la diapositiva, ¿verdad? Esto es un injerto que se hace, que hacen normalmente los agricultores cuando quieren producir otro fruto. Dice la palabra que usted y yo fuimos injertados en Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos producir el fruto que tuvo Cristo. Ahora, somos nuevas criaturas en parte y en parte somos vieja criatura. ¿El cristiano tiene dos naturalezas? ¿Será que sí? Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La Biblia no identifica a los creyentes como pecadores, los identifica como santos, pero el crecimiento espiritual en la vida del cristiano requiere de una relación con Dios, que es la fuente de la vida espiritual. Yo quiero vida espiritual, necesito pues unirme en intimidad, en poder realizar mi devocional, mi entrega, ahí donde yo le abro mi corazón a Dios, pues allí en esa vida espiritual yo tengo una relación con la fuente espiritual que es Dios y esa relación produce una nueva simiente o una nueva cepa en mi vida. Si no hay una raíz de vida en el creyente, es imposible el crecimiento. Por eso la teología de Pablo se basa en nuestra posición en Cristo. Miren lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora también deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. En la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cuando está diciendo arraíguense, ¿verdad? Es como esto. Usted si ve este injerto, va a ser puesto acá, va a ser adherido y después de un tiempo va a dar un fruto. Para esto, quiero que veamos un video que nos va a ayudar mucho a poder entender qué es lo que es un injerto y cómo es que hemos sido injertados. Estamos haciendo aquí. Estamos injertando un limón, una rama de un limón en un árbol de naranjas. Como pueden ver, ya están las naranjitas. Este año casi no echó, pero el año pasado estuvo bien lleno. Ya le hicimos todo el proceso. Aquí pueden ver, lo tenemos que rajar y así poder meter los retoñitos de limón.
rajamos y así pues para que pueda hacer contacto la cáscara con la otra cáscara. Así, cáscara con cáscara. Tenemos dos en caso que uno no quiera, pero posiblemente sí va. Aquí está la otra, estoy haciendo cáscara con cáscara el contacto. Y así. Como ven, este es el árbol. Ya está grandecito. Y la rama de limón que quitamos fue de este limón, que todavía son pequeñas. Pero vamos a ver cómo funciona, cómo evoluciona la injertación. Cortamos de allí, pueden ver, y allí. Ya vamos a ver. Luego ya la tenemos lista, la vamos a poner el tape alrededor o una banda para que se soque bien y quede bien. Entonces ahorita vamos a ponerle la banda para ver cómo funciona. Ok, como pueden ver ya la amarré bien, está bien amarrada. Ahí está haciendo un buen contacto. Y ahora vamos a cubrir para que los rayos del sol no le entren de lleno y permanezca en humedad. Y vamos a ver cómo sigue. Ya le ponemos le pusimos la bolsa. Esta es la que la va a hacer que sude y permanezca húmeda. Ya la tenemos. Ahora le vamos a poner otra encima para que los rayos del sol no le peguen. Ok, ya lo tenemos listo, así lo vamos a dejar. Lo vamos a volver a abrir entre unos 6 o unos 8 días. A ver cómo va el proceso. Y a ver si tenemos limones y naranjas en el mismo árbol. Ok, es todo por hoy. Si pudimos observar en el video, ¿verdad? Cómo se hizo ese injerto, cómo lo cubrió, cómo lo cubrió del sol, lo guardó a ese injerto para que pueda dar otro tipo de fruto. Usted y yo fuimos injertados en Cristo para poder dar otro tipo de fruto y poder recibir de Él. Él es el que nos guarda a través de su Espíritu Santo. Y como usted y yo recibimos esa naturaleza, por ende también recibimos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿verdad? Según las escrituras, el centro de la persona, el asiento de la persona es el corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que en nuestro estado natural el corazón es engañoso y perverso. Lo leíamos en Jeremías 17:9. Es engañoso porque se ha condicionado desde su nacimiento por un mundo engañoso y caído. La palabra lo dice y vamos a Jeremías 17:9, donde nos corrobora la actitud o la condición de nuestro corazón. Dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice el 10, pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. Así que
nuestro corazón que era muy engañoso y perverso, ¿verdad? Como lo habíamos visto desde nuestro nacimiento y estaba gobernado por nuestras emociones y todo aquello, y no por la palabra de Dios. Pero el Señor necesitaba cambiar ese corazón endurecido y perverso en un corazón nuevo. Por tanto, en Ezequiel 36:26 lo dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él prometió, levantó promesa y dijo que Él iba a darnos un corazón de carne, que quitaría ese corazón endurecido. ¿Por qué se endurece nuestro corazón? Por las heridas, por el dolor, por las malas experiencias. En Hebreos 10:16, él también habla acerca de este nuevo pacto. Hebreos 10:16 nos dice que él pondrá, este es el nuevo pacto, que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Dios ha prometido darnos un nuevo corazón. Y con respecto a aquello, también quisiera que viéramos un video. Le invito a poder verlo, observarlo, cómo muchas veces nuestro corazón se quiebra, nuestro corazón se endurece aún por el pecado, por el dolor, por el rechazo, pero Dios prometió darnos un corazón nuevo. Como pudimos observar en el video, esta niña había sido herida por cada persona y rechazada. Por ende, se estaba resquebrajando dentro de ella. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros, hasta que
nos encontramos con el Señor y Él nos da un corazón nuevo y restablecido, donde hemos sido perdonados y restaurados por su amor. Así que necesitamos entender que ahora tenemos un nuevo hombre. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. El nuevo hombre a veces se refiere al individuo en Cristo, así como a la nueva humanidad de la nueva creación unida en Cristo como su cabeza. Y Colosenses 3:10 nos dice: vístanse. ¿Quién es el que tiene que vestirse? Usted y yo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dejó todo, ya Jesucristo hizo todo. ¿Cómo me visto, verdad, de esa nueva naturaleza? Cuando decido obrar según lo que el Espíritu me guía a hacer y no según lo que mi carne me dice, porque mi carne siempre me va a llevar fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando elijo hacer lo que el Espíritu me guía a hacer, a obedecer su palabra, cuando obedezco por encima de mis sentimientos, mis emociones, aun cuando griten muy fuertemente a mi mente, necesito vestirme de Él, ¿verdad? Un ejemplo puedo darlo: de repente está alguien gritándonos a nosotros y tenemos el impulso de poder gritarle también a aquella persona, pero como la palabra me dice vístanse, le digo: Señor, dame de tu gracia para poder callar mi boca, cerrar mi boca y poder hacerlo y hablar en el tiempo oportuno. Necesitamos entender que tenemos que creer que nuestra identidad es en Cristo y comprometernos a crecer en concordancia con ella. Pues alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes todavía la misma manera de antes o por qué a veces tenemos los mismos impulsos de antes. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendimos antes de conocer a Cristo todavía está programado en nuestra memoria. Nuestra memoria es como un CPU donde están imágenes, imágenes, imágenes. Por ejemplo, si yo le digo en este momento: imagínese a una Coca-Cola, automáticamente salta al banco de su mente la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hay imágenes. Nuestro cerebro se comunica por imágenes. Y no hay botón en la mente que sirva para borrar lo que está mal. Por ende, necesitamos renovarnos la mente, como dice Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? El doctor Anderson habla acerca de un capitán, ¿verdad? Si de repente este capitán por el cual se trabajaba era muy malo, esta persona va a estar habituada a aquello, al que el maltrato, pero de repente lo cambian con un capitán bueno, un capitán tolerable, eh, y así él puede entender el amor. Por ende, la forma en que vamos a responder a ese nuevo amo será pues obedeciéndole y en sumisión. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, también servíamos a un patrón cruel. Este era Satanás. El almirante de la flota es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios y el príncipe de este siglo, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1,
6:13 dice de la siguiente manera: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en ese reino de las tinieblas, pero Él pagó un precio, nuestro amado Jesús pagó un precio por nosotros y ahora tenemos un nuevo patrón. Tu nuevo hombre ha sido infundido la naturaleza de Cristo, así como cuando usted vio ese injerto, hemos sido injertados en esa naturaleza divina. Ahora, las cosas nuevas llegaron. Los nuevos creyentes a veces siguen viviendo conforme el viejo hombre, pero son nuevas personas, nueva criatura en relación con Dios y nuevas en sí mismas. El cambio ocurrido cuando vinimos a Cristo comprende dos dimensiones. La primera es que tenemos un nuevo ánimo. En la salvación, el creyente en Cristo experimenta un cambio en el poder que domina su vida. Ya no tenemos un amo perverso, ahora tenemos un nuevo amo que quiere gobernar nuestra vida si nosotros le dejamos. La segunda cosa es que hay un cambio real en nuestra naturaleza. Los deseos más profundos de nuestro corazón están orientados hacia Dios y no hacia el yo y el pecado. ¿Por qué? Porque el deseo de una persona que ya nació de nuevo será agradarle al Señor. Obviamente nos encontramos con nuestra carne que siempre quiere levantarse, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hemos dicho palabras que no hemos querido decir a personas que amamos y los hemos lastimado. Y después queremos volver el tiempo o regresar el tiempo y que eso no se haya dado. Pero lamentablemente lastimamos. Dice la palabra que si alguno no ofende en palabras, es maduro. Así que cuando los creyentes eligen el pecado, quedan convictos y lo que hacen ya no es coherente con lo que realmente son en Cristo. Cuando los creyentes eligen pecar, ¿verdad? Quedan esclavos, prisioneros del enemigo. Y eso no es coherente con la nueva naturaleza que ya recibieron. Por eso necesitamos despojarnos todos los días. Necesitamos rendir. Romanos 6:13, que no está allí, pero se lo leo para que usted y yo entendamos esto que necesitamos tener bien claro. Dice así: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Si usted tiene un área donde usted sabe que es débil, presente esa área. Puede ser su mente, puede ser algún miembro de su cuerpo, puede ser que de repente yo me airo con facilidad, mis puños de repente son mis manos que agarran lo que no deben o toman lo que no deben. Puede ser mi lengua que habla demasiado. Cualquier parte de su cuerpo, ya no lo presente como instrumento de iniquidad. Vaya delante de Dios y dígale: Señor, presento esta área débil delante de ti y la rindo, Señor, delante. Renuncio a que ella me gobierne y me domine y la rindo a ti para que tú la gobiernes. Entonces usted está rindiéndose y entregando su cuerpo como instrumento de justicia y no de injusticia. ¿Cuándo de injusticia? Cuando pecamos, cuando hablamos de más, cuando pensamos de más, cuando pensamos negativos. Ahora, ¿por qué necesitamos la naturaleza de Cristo? Para que seamos como Cristo, no solo para que actuemos con Él. Dios no nos ha dado el poder de imitarle, nos ha hecho partícipe de su naturaleza para que podamos ser realmente como Él. O sea, fuimos injertados en esa naturaleza para dar fruto, el fruto que Él quiere que nosotros demos, ¿verdad? Ahora, Romanos
Romanos 6, capítulos 5 y 7 dice así: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. El hombre viejo en relación con el creyente ha sido crucificado y así hemos sido revestidos del nuevo hombre. Debemos creer continuamente que estamos vivos en Cristo y muertos al pecado. Creer algo no lo hace verdad. Dios dice que es verdad, en consecuencia creemos. La muerte es el fin de una relación y no de una existencia. ¿Por qué lo dice? ¿Verdad? Porque el pecado está allí, hermano. El pecado no ha muerto. Jesucristo venció sobre el pecado para que nosotros podamos vencer sobre el pecado, ¿verdad? Así que cuando nosotros morimos al pecado, terminó la relación que teníamos con el pecado, con ese antiguo amo, terminó la relación. Pero ahora usted tiene una relación viva con aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero debemos entender que el pecado está allí. Vamos a ser tentados y la tentación no va a venir simplemente a avisarnos. La tentación viene de un momento para otro. Por eso necesitamos robustecernos, fortalecernos en el Espíritu para vencer todas las artimañas que el enemigo use para que nosotros caigamos y seamos esclavos del pecado. Recuerde, cuando usted murió con Cristo, usted terminó su relación con el pecado ya no ni lo gobierna. El pecado aún está presente, seductor y poderoso, pero cuando eres tentado a pecar, puedes decir, no tengo por qué hacerlo, porque por la gracia de Dios, puedo llevar una vida recta. Usted y yo podemos, por la gracia de Dios, llevar una vida recta. ¿Qué es la gracia de Dios? Aquello que me capacita para poder hacer lo que en mis fuerzas yo no puedo hacer. No puedo ayunar en mis fuerzas, Señor, dame de tu gracia. No puedo perdonar en mis fuerzas, Señor, dame de tu gracia. No me gusta hacer deberes, Señor, dame de tu gracia para poder hacerlo. Y todo aquello que usted le pida allí y le pida al Espíritu Santo que asista con su gracia, que le dé de su gracia en aquello que usted y yo no podemos producir. Él está tan dispuesto a poder hacerlo. Miren lo que dice Romanos 8:12. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Mi naturaleza me puede incitar a hacer lo malo, pero yo tengo gobierno porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de mí y mi espíritu gobierna mi alma. No somos salvos ni santificados por nuestra conducta, sino por la forma en que creemos. ¿Cómo se ve usted? ¿Y qué es lo que ve de usted? Entonces eso es lo que va a creer. Salvados y santificados por la fe. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice de la siguiente manera. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. Escuche esto, en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, tratamos muchas veces de hacer morir al viejo hombre, pero no lo logramos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ya está muerto. Muchos cristianos viven la vida abundante, no viven la vida abundante porque razonan incorrectamente. Escuche, usted no está tratando de hacer morir, ya él está muerto. Su viejo hombre está sepultado con Cristo. ¿Pero por qué tengo los mismos problemas? Porque su carne, mi carne, que ha estado habituada a vivir sin Cristo, a hacer lo que le ha dado la gana, a tener actitudes de rebeldía, está todavía allí. Y es a ella a la que debo de someter. Ahora, ¿qué experiencia debería tener para que esto sea verdad? Lo que sucedió hace casi 2000 años y la única forma de entrar en esa experiencia es a través de la fe. En Colosenses capítulo 3, versículo 3
nos dice y nos habla de la siguiente manera la palabra. Colosenses 3:3 dice así, pues ustedes ya han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que aceptamos lo que Dios dice es verdad y necesitamos vivir conforme a ello por la fe. Y eso obrará en nuestra experiencia. En Gálatas capítulo 3 versículo 2 y 3, dice de la siguiente manera, déjenme hacerle unas preguntas. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos que después de haber comenzado a vivir la vida cristiana, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Es que no es mediante su esfuerzo ni el mío, sino mediante los méritos de Cristo. La obra expiatoria de Dios cambia a los pecadores en santos y por ende el cambio radical, la regeneración se efectúa en el momento de la salvación. En cambio, el cambio posterior en el andar diario del creyente sigue durante toda su vida la obra progresiva de la santificación, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? El cambio radical, o sea, se efectúa en ese momento, usted en ese momento que aceptó a Cristo, fue injertada la naturaleza de Él en nuestras vidas, o fuimos injertados en Cristo, pero el cambio posterior, o sea, los frutos se van a ver obviamente en lo posterior durante todo nuestro andar diario. Esa es la obra progresiva de la santificación. Solo será eficaz esta obra cuando se realiza la transformación interna radical por medio de la regeneración y de la apropiarse de la fe. Esto es como un cheque en blanco. Cuando usted y yo nos apropiamos de aquello que ya el Señor nos dio, pues entonces vamos a disfrutar de aquello. Mientras, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Así que somos, necesitamos entender que tiene que haber un equilibrio entre el indicativo y el imperativo. La mayor tensión en el Nuevo Testamento es entre el indicativo, ¿y qué es el indicativo? Lo que Dios ya ha hecho y ya es verdad acerca de nosotros. Y el imperativo es lo que queda hacer cuando respondemos en obediencia por la fe al Espíritu Santo. Así que necesitamos adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho y descansar en la obra consumada en la cruz. Yo no me puedo esforzar por ser más santo, ya usted es santo. Y es el Espíritu Santo que va produciendo ese querer como el hacer en nuestra vida. Pero yo debo de disponerme porque ya fue pagada la deuda. Necesitamos oír reiteradamente la maravillosa identidad y posición que ya tenemos en Cristo. Luego estaremos mejor preparados para recibir las instrucciones y asumir nuestra responsabilidad. El doctor Neil Anderson termina con un testimonio acerca de la esclavitud que fue abolida en Estados Unidos el 18 de diciembre de 1865. Para esto, los esclavos el 19 de diciembre se encontraban en la misma condición. ¿Qué había sucedido? Ellos nunca se enteraron de que había sido dada la carta de libertad para ellos. Y por ende, muchos de ellos, aun cuando eran libres, desconocían aquello. Otros, pues se aprovecharon del desconocimiento y los tuvieron todavía retenidos.
Lo mismo pasa cuando nosotros no conocemos lo que Dios nos ha dado. El diablo nos puede robar en diferentes áreas y lo que Dios quiere es que usted y yo seamos entendidos de lo que ya nos dio Él. Ya vencimos al pecado por Cristo. Ya usted es más que vencedor. Ya usted ya es hijo de Dios. No necesita hacer nada para ser hijo de Dios. Ya usted es santo, santificado por la sangre. Así que necesitamos entender que el pecado ya no tiene gobierno sobre nosotros. Ese amo cruel ya no tiene gobierno sobre nosotros. La culpa, el engaño y todo aquello ya no tiene gobierno sobre nosotros porque fue dictada una orden desde el cielo y hemos sido declarados libres e inocentes. Así que mientras el diablo tenga ignorancia a las personas, estas nunca van a salir de aquella esclavitud como pasó con aquellas personas en Estados Unidos. Dios ya nos hizo libres y necesitamos disfrutar aquella libertad, vivirla, creerla y apropiarnos de ella. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias por cada hermano que ha escuchado en esta hora tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor amado, colocar en lo profundo de ellos la identidad que ya tú les diste, Señor, para que puedan caminar en tu santidad y en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesitamos hacer estas preguntas, ¿verdad? Esta es la tarea de este capítulo 4. Son 20 preguntas, las cuales se encuentran en la misma diapositiva. Si usted no cuenta con el libro, pues no hay problema porque ahí en la diapositiva están las respuestas. Solo tiene que buscarlas. Es un gusto poder haber estado con ustedes, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 5. Es un gusto y saludos. Que el Señor pueda impregnar esta palabra y podamos entender quiénes somos en Cristo y qué es lo que tenemos en Él. Bendiciones y saludos.